Doctor, muy buenas tardes. Un gusto estar en contacto nuevamente con usted. Víctor, ¿cómo le va? Muy Bueno, bien. efectivamente, tal cual como usted lo dice, el día de ayer que tuvimos 7 casos, nos daría la impresión que estamos bajando, pero no lo tomo como una realidad o como un reflejo de los casos. En el Departamento Constitución tuvimos 10 casos positivos el día de ayer y en las otras localidades 24. Pero sí, a lo que nosotros nos llama la atención es cuando hacemos el recuento semanal de la estadística. En la semana que pasó tuvimos en Villa Constitución 225 casos positivos, que significan 4 casos más que el anterior, que fueron 221. Y yo hice una estadística ayer también, tomando 3 semanas consecutivas que tuvimos todos por encima de 200 casos en Villa Constitución, en cada semana, que hicieron un total en las 3 semanas de 654 casos para Villa Constitución. En el departamento, en esta semana que pasó, tuvimos 139 casos positivos, 32 casos menos que el anterior, que habían sido 171, y en 3 semanas el departamento tuvo 355 casos positivos. Y las otras localidades que siempre mencionamos, que van desde Figuera hasta Pueblo Ester, tuvimos un total de 170 casos positivos en la semana, con una disminución de 30 casos con relación a los 204 de la semana anterior. Y en 3 semanas, estas otras localidades tuvieron un total de 649 casos positivos. Así que en 3 semanas, si sumamos Villa, departamento y otras localidades, hemos tenido un total de 1.658 casos positivos. Esto es lo que a nosotros como número nos alarma, porque un número tan alto de 1.658 pacientes, si tuviésemos la mala suerte de que el 2% de esta población requiere internación, tendríamos 32 pacientes para internar, lo cual podría poner en riesgo la disponibilidad de camas. Si bien en las unidades de terapia intensiva del país, el día de ayer tuvimos una baja importante de casos, un total de 6.953 casos, con un 71% de ocupación de cama a nivel país, contra lo que venía sucediendo 10, 12 días atrás, que teníamos una ocupación de casi 8.000 camas en el país. O sea que esto es un poco alentador, el número de camas que disminuyen en terapia intensiva. Lamentablemente la disminución muchas de las veces es por fallecimiento de pacientes, en la menor cantidad de casos es porque hay pacientes que han podido sortear la estancia en unidad de terapia intensiva y han pasado a la sala o a una sala común y después irse a su domicilio. Que ojalá que pueda hacer eso en aumento y que no sea por fallecimiento la desocupación de camas de terapia. En nuestro hospital, en este momento, tenemos 6 camas de terapia intensiva ocupadas, o sea que estamos en un 50% de la capacidad de la terapia ocupada, lo cual nos da margen para decir tenemos disponibilidad. Ojalá que no se ocupen por muchos días. Y en la unidad que llamamos COVID tenemos 10 pacientes internados y también en la zona febril tenemos 10 pacientes. Tenemos un total de unos 26 pacientes internados en el hospital, cuando hubo semanas que tuvimos 36, 40 pacientes. O sea que Sí. estamos en una situación controlada. Doctor, más allá de los números de contagios, alarma y genera miedo la letalidad que muestra el virus en este momento. Sí, sí, indudablemente con esta variante Delta, que corresponde a lo que es la variante India, para que la gente lo comprendan, la mutación de India o variante viral India, que es la Delta, como se la denomina, está haciendo nuevos casos en distintos lugares del mundo, lo cual es sorpresa para muchos lugares donde ya tenían prácticamente controlada la pandemia con una eficacia en cuanto a la vacunación por encima del 80%, como fue el caso de Israel, como el caso de Gran Bretaña, que también lo tenían bastante controlada y han empezado a tener nuevos casos. Lamentablemente nosotros aquí en nuestra zona no sabemos exactamente cuál es la variante que está circulando, pero podríamos inducir que pueden ser algunas de estas variantes, quizás u otras que nos están dando esta incidencia, como bien lo describe usted, de mayor contagiosidad, eventual mayor letalidad y sobre todo que está correspondiendo a grupos etarios menores. Estamos teniendo una mayor incidencia en menores de 60 años
y por debajo de 50 y 20 años es la mayor incidencia de casos positivos que tenemos en nuestra ciudad. Doctor, realmente es gravísima. Como ya lo charlamos en otras oportunidades, uno ve por televisión la realidad que vive en países de Europa y uno dice, ojalá podamos llegar a eso. Uno los ve amontonados en estadios donde se practica algún deporte, sin barbijos. ¿Y será que uno está tan atemorizado que más allá que ellos aparentemente están viviendo una realidad mucho mejor que la nuestra, uno ve eso y hasta le da miedo, ¿no?, verlos sin barbijos y amontonados? Porque Yo no evidentemente lo tomaría, el sí. virus puede volver. Yo no lo tomaría con tanta alegría verlos como están ellos. Yo sería muy respetuoso. Los países del mundo se están descuidando porque creen que están protegidos y lamentablemente este virus tiene características muy particulares. Tiene capacidad de transformarse permanentemente, entra en un organismo, se multiplica, se disfraza de otra cosa, sale como otra variante, contagia a más personas y tengamos mucha prudencia porque lugares que parecían que habían sido exitosos, como Israel tuvo que cerrar 2 localidades y volver a fase 1 porque tuvieron más de 1000 casos con cepa delta. O sea que tenemos que Claro, ser muy, muy prudentes. Rusia mismo, que Rusia es el proveedor de la vacuna Sputnik para nosotros, está teniendo mucho problema en su población y eso haría pensar que probablemente la demora en la distribución de la vacuna Sputnik es porque Rusia está utilizando la vacuna en su población, la cual está demandando mayor cantidad de dosis porque han aumentado los casos. O sea que el mundo es tan dinámico, la información nos llega tan rápida que cuando vemos que hay casos en un lugar, tranquilamente se pueden trasladar a otro porque muchos países también han abierto los vuelos, la entrada y salida de personas, lo cual en nuestro país se ha puesto una restricción, lo cual genera mucha queja de mucha gente, pero yo soy muy respetuoso y creo que hay que restringir al máximo o al menos el que vuelva de paseo de otro país venga y haga la cuarentena como corresponde y no tener claro, que leer que dicen que casi un 40% de los que han vuelto de viaje del exterior no han hecho la cuarentena correspondiente en el país. Eso es claro. carecer de responsabilidad hacia los demás. Si uno se quiere ir a pasear, tiene que asumir que cuando vuelva tiene que resguardarse por la seguridad de uno y de los demás. En ese sentido, el Reino Unido está mucho más organizado porque las personas que llegan al Reino Unido deben hacer la cuarentena dentro del mismo aeropuerto. Después recién pueden ingresar al país. Bueno, esas son muy buenas medidas. Acá nosotros a veces somos un poquito más flexibles y le decimos vaya a su casa, después lo vamos a ir a controlar. Y ha pasado que han ido a hacer controles de los que debían estar en cuarentena y encontraron que casi un 40% de la gente no estaba en sus domicilios y tenían que haber estado en ese lugar. Esto Claro. habla de la responsabilidad de cada uno. Lo mismo lo que usted dice cuando vemos los estadios que se sacaron el barbijo y todo. Nosotros vamos a tener bastante tiempo todavía de cuidados y controles y creo que debemos ser muy respetuosos de eso. Nosotros estamos lejos todavía de tener el 70-80% de inmunidad, que es lo que nos va a garantizar la inmunidad de rebaño. Claro. Recién ahora, el gobierno está viendo si agiliza la segunda dosis a los mayores de 60 años. Yo creo que no hay que poner tanta discusión en eso, sino ejecutar. Ya sea si llega vacuna segunda dosis de Sputnik, o sea, el adenovirus 5, que es la segunda dosis de Sputnik, o poner con otra plataforma como es la AstraZeneca. El que tiene una dosis de Sputnik ya en el mundo se está considerando que puede recibir otra forma similar, aunque sea de otra marca. O sea que creo que hay que ser un poco más resolutivo y tomar decisiones lo más pronto posible. Claro. Ahora una de las últimas informaciones que escuché es que el gobierno estaría analizando una alternativa de una vacuna china en caso que no llegue la segunda dosis de la Sputnik, que obviamente esto también está generando otra preocupación en los habitantes de la República Argentina, ¿no? Porque hasta este momento solamente un 8%
del país que Exactamente. recibió la segunda dosis. Así es, muy baja la protección y hoy en día, para las variantes virales que hay, lo único que nos garantiza no contagiarnos de una forma moderada o grave es tener las dos dosis de vacuna, dado que las variables por ahí con una sola dosis no estarían tan protegidas como si tuviesen las dos dosis. Lo que usted dice de la variable de una vacuna china, que es una asociación entre Canadá y China, que sería la vacuna CanSino, se Ujú. podría utilizar esa vacuna como un refuerzo. Eh, Son idas y vueltas, volvemos a repetir lo que ya dijimos, estudio que ha habido en España, que pusieron primera dosis AstraZeneca y como segunda Pfizer y que lograron muy buena respuesta. A mí me han consultado personas que han viajado al exterior y se hicieron Pfizer en Estados Unidos, pero tienen dificultades ahora con las restricciones para volver a ponerse la segunda dosis. Entonces me han preguntado a mí qué opinaba con respecto a eso. Y bueno, yo he dicho, si tenés turno para que te pongan AstraZeneca, ponétela. ¿Por qué motivo? Porque yo estoy haciendo una experiencia de- opinable, ¿no? Que si en un lugar hicieron AstraZeneca como primera y Pfizer como segunda, ¿cuál sería el impedimento de hacer como primera Pfizer y como segunda AstraZeneca? Claro. Probemos. Y además estas personas que acá le han llamado para el primer turno de AstraZeneca, es probable que cuando le llegue la segunda de AstraZeneca se la puedan poner sin inconveniente y tengan tres dosis. ¿Qué significa esto? Tendrían Pfizer, dos de AstraZeneca y eso quizás le genere una respuesta inmune mucho más amplia. Y a lo mejor después lo podemos contar. ¿Cuántos fueron? ¿5 o 10 pacientes de los que uno conoce que hicieron ese sistema? Y bueno, a lo mejor es útil. Lo que pasa es que hoy por hoy, ante falta de dosis, hay que ser ágil, dinámico y probar, poner sobre la mesa probabilidades y yo creo que se pueden hacer las mezclas de vacunas sin mayor inconveniente. Doctor, ¿y existe la posibilidad que llegue Pfizer? Esas son las discusiones que estamos idas y vueltas. A mí me gustaría que llegase Pfizer para poder hacerle a los pacientes a partir de los 12 años, dado que la única vacuna que está aprobada en chicos de 12 a 18 años es Pfizer. Y eso nos permitiría cubrir a una gran cantidad de niños con comorbilidades que tienen de 12 a 18 años y además la gente joven, que es la gente que se moviliza, que sale, también le daríamos protección y eso contribuiría a hacer un efecto rebaño mucho más rápido de lo posible. Yo creo que no sería inconveniente si el gobierno dice compramos Pfizer para los de 12 a 18. Bienvenido. Sería una cuestión muy saludable, muy bienvenida y nos resolvería muchísimos problemas, sobre todo los que estamos en la actividad pediátrica, porque vemos que la juventud, la adolescencia tienen la posibilidad de contagiarse. Exactamente. Doctor, durante el fin de semana falleció otra persona por COVID aquí en el hospital. Sí, lamentablemente tuvimos dos fallecimientos, un vecino de nuestra ciudad, joven, un adulto joven, que no tenía comorbilidades, eh, fue el día viernes, lamentablemente, un cariño enorme a la familia, eh, y después falleció en el fin de semana una colega nuestra que era de Pavón Arriba, que estaba internada acá en nuestro hospital. Así que tuvimos lamentablemente dos fallecimientos, uno de un vecino de nuestra ciudad y otro de una paciente de Pavón Arriba. Cuánta tristeza, ¿no? Eh, bueno, Realmente, vuelvo a repetir, esta tristeza es tremenda porque en este caso, quien falleció el día viernes era papá de pacientes míos, o sea que como dije en la semana pasada con usted o con otros medios, en esta pandemia he perdido amigos, he perdido papás de pacientes, he perdido abuelos de pacientes, he perdido tíos de pacientes, he perdido conocidos de ver cruzar en la calle durante mucho tiempo y también el año pasado, para el final, que me lo guardo para mí, que es la pérdida de mi madre por COVID también, o sea que esta pandemia es muy dolorosa para toda la gente. No es que significa esto, se murió tal o cual persona, sino que todos vamos sumando en nuestro corazón pequeños afectos que hemos incorporando en tantos años de vivir en Villa. Yo, por ejemplo, 43 años que llevo viviendo en Villa, ya mis vecinos son mi familia. Entonces perder un vecino es como perder un pedacito de la familia, del afecto,
y es triste que pase por esta pandemia y no por otra cuestión que por ahí uno hubiese sido más prevenible o tratable. Pero bueno, el dolor nos acompaña, pero cada día nos levantamos reforzados en el ánimo para poder seguir con esto y ejecutar algo mejor para nuestros vecinos. Doctor, según algunos funcionarios estamos ante una tercera ola. ¿Es así? En realidad, quienes padecemos todo esto, bueno, todos lo padecemos, ¿no? Pero prácticamente no notamos cuándo comienza No, una ola, cuándo termina otra. Seguimos en la misma. yo con la estadística que hago, nunca tuve una bajada de casos para decir, terminó la segunda y empezamos la tercera. Para Claro. mí es una continuidad. La segunda, la del año pasado, tuvimos un bache hacia fin de año, los primeros días primer mes del año, que parecía que íbamos a una tendencia a bajar. Y después empezamos a subir y acá seguimos en una constante. O sea que estamos en una segunda ola prolongada, me parece a mí. Bien. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo todos estos minutos que nos brindó. Lo dejamos seguir trabajando y si Dios quiere, mañana volvemos a contactarlo. Va a ser un gusto, Víctor, un cariño afectuoso a todos los villenses. Fortalezcámonos en el cuidado, como decimos siempre, que hay tres vacunas. La vacuna de los cuidados individuales, la vacuna de los cuidados comunitarios y la tercera vacuna que es la que estamos aplicando y esperándonos para aplicar. O sea Bien. que si nos seguimos cuidando, la tercera vacuna va a ser efectiva. Ojalá, doc. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Un abrazo, Víctor. Hasta mañana.